Bueno, ¿cómo Igual, andan bastante todos? bien, ¿eh? Pensamos que no iba a haber nadie. Ah, ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Bueno, nos alegramos. Como ustedes ya saben, esta instancia, estas clases de los jueves que hacemos sincrónicamente por el Webex, la idea es, lejos de que sea una clase magistral, es decir, una clase tipo del seminario, que más bien sea una clase donde haya una suerte de interacción o feedback entre los profes y ustedes. ¿Sí? Así podemos darle un poco de dinamismo, ustedes plantean cuáles son las dudas, qué cosas no entendieron y las vamos charlando y discutiendo. Así que bueno, no sé si llegaron a ver los seminarios. Este núcleo que nos toca es el número 7, que es urogenital, ¿sí? Donde comprende básicamente dos grandes tópicos. Por un lado, lo que es el desarrollo del sistema urinario, que para eso tienen una clase, un video grabado por la profe Julia Loz. Y por otro lado, el desarrollo gonadal genital, ¿sí? Que tienen ahí una clase de la profesora Julia Fabri para ver, chusmear. Y por supuesto el capítulo 16 del LACMAN. Para la clase yo les voy a compartir, preparamos tipo un sorteo de temas, donde a partir de ese sorteo de temas vamos a ir tocando los tópicos más importantes de cada uno de los temas, como en realidad en el trabajo práctico, digamos que se contextualizó todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema gonadal genital, ¿sí? En esta clase nos pensábamos enfocar más que nada en el desarrollo del sistema urinario, ¿sí? Que es, digamos, lo que faltaría repasar y ver. De todos modos, si surgen dudas del otro tema, las vamos viendo, ¿sí? Pero arrancamos por ahí, si les parece. Bien. Bueno, como les decía, acá lo que tenemos es una ruletita, que con esta ruletita la vamos a hacer girar y vamos a poder ir viendo de tema en tema y repasándolo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tocar nomás? no sé, no veo ahí bien, Ahí pero va, como que en algún lado te va a decir que tires la ruleta. ahí va. Bien. Entonces, vamos, esto lo sacamos y vamos a comenzar hablando por lo que es la posición y la función del riñón. ¿Están viendo, no? Lo que comparto. Sí. Bien. Bueno, recordemos que en realidad cuando hablamos de sistema urinario, excretor, renal, en el desarrollo se da secuencialmente tanto temporal como anatómicamente, la formación de tres sistemas distintos, ¿sí? Nosotros decimos sistema urinario y en realidad hay tres sistemas, ¿sí? El primero que se forma durante la cuarta semana, al principio de la cuarta semana y que desaparece, por eso por ahí lo encontrarán como que es vestigial o rudimentario, es el pronéfros, ¿sí? Ese es el primer sistema excretor, pero que en realidad no funciona en nosotros. Después tenemos el mesonéfros, que cumple una función durante un periodo acotado de la vida intrauterina. Y por último tenemos el metanéfros, que decimos que es el riñón definitivo. Entonces, ahora lo que vamos a hablar básicamente es cuál es esa función, de en qué momento se activa esa función de este riñón metanéfrico o definitivo y cómo son los cambios de posición. ¿Alguien leyó algo sobre este tema o está más o menos metido como para encarar? Perdón, mi perrito ladra. Se despertó. Sucede a finales de la quinta semana, creo que sí, quinta semana, que como Sí, dijiste, el metanefro va a dar el riñón permanente, que exactamente.
No, no sé qué es. No, habla. No, métele, Mari, perfecto lo que dijiste. Entonces, como yo les decía, hay una secuencia tanto temporal como anatómica. Primero se desarrolla en una región más cervical, lo que es el pronefros, posteriormente y en sentido más caudal se desarrolla el mesonefros, y también con cierto delay temporal, es decir, el pronefros se empieza a desarrollar al principio de la cuarta semana, el mesonefros se desarrolla unos días después también dentro de la cuarta semana y dura hasta la semana 12ª, y como vos decís, el metanefros o riñón definitivo, que lo vemos acá en esta imagen de la izquierda, se ve la progresión, es esto en negrito y amarillo, ¿sí? Ese es el sistema renal o el riñón definitivo, y lo vemos cómo se va desarrollando. Arranca en su desarrollo en la quinta semana, ¿sí? Y su desarrollo continúa y es el sistema renal que tenemos durante toda la vida posterior, ¿sí? Ustedes lo que ven en esta imagen de la izquierda es un cambio en la disposición. ¿Alguien se acuerda por qué es que ocurre ese cambio? O lo podemos también deducir un poco de la imagen, ¿sí? Tanto de esta imagen de la izquierda como de la derecha. ¿Puede ser porque los riñones ascienden? Sí, exactamente, no sé quién habló. Sofi. Sí. Sí, se llama justamente de esa forma, ascenso de los riñones, ¿sí? Y va ocurriendo conforme ocurren dos procesos. Por un lado, fíjense que recorte, esto es un corte donde estamos viendo las estructuras de costado, ¿sí? En esta secuencia. Es un corte sagital, digamos, contrapuesto a lo que es un corte transversal, donde vemos una parte de arriba y de abajo. Este es un corte sagital, ¿sí? Entonces, lo que va ocurriendo es que el embrión, que lo vemos acá muy plegado, ¿sí? Se empieza como a enderezar. Si comparan la imagen de la izquierda, la imagen A, con la imagen C No. de la derecha, ¿sí? Me pide Fíjense que... contraseña todo el tiempo. Estás acá, Matilde, ¿eh? Sí, sí, ya sé, ya sé. Quiero entrar Ah, por la compu, perdón, chicos. no, Sigan, sigan. Entonces, lo que va ocurriendo es que al enderezarse el embrión o el feto, ¿sí? Eso hace de alguna forma que el riñón con el uréter se vaya, digamos, deslizando o dirigiendo en sentido craneal. ¿Sí? El resultado es este, pasa de una posición que se encuentra dentro de, en realidad, de la que es la cavidad pélvica a lo que es la cavidad abdominal. ¿Sí? Por un lado eso, y por otro lado el crecimiento lógico del cuerpo. Empieza a crecer la parte del cuerpo donde se encuentra el riñón, que es, digamos, la zona lumbar y sacra, y ese crecimiento hace justamente que se estire y que se vaya para arriba. ¿Recuerdan en qué zona se encuentran los riñones? Incluso ahora, en el adulto. Están dentro de Retroperitoneal contra la pared posterior. Muy bien, en la pared posterior y retroperitoneal. ¿Qué quería decir eso, retroperitoneal? Que tiene muy poco mesenterio. Mesenterio Casi que- dorsal. Que solo su cara anterior está recubierta por mesenterio. La posterior no. Sí, sí, perfecto. Sí, la posterior no, porque está embebido, digamos, en la pared dorsal. Claro. Bien, perfecto. Bueno, entonces a eso hace referencia a lo que es el cambio de posición y el ascenso de los riñones. También lo podemos ver en esta imagen de la derecha, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es como esta misma imagen que vemos a la izquierda, pero de frente, ¿sí? Entonces, en un estadio previo del desarrollo, vemos los riñones, ¿sí? Que están como a una altura, digamos, baja en la cavidad pélvica y que posteriormente van subiendo. ¿Ven otro cambio aparte de este ascenso de los riñones? Si comparan, por ejemplo, la figura A y B con respecto a la C. Sí, Las hay glándulas suprarrenales. grados. Por un lado, sí, las glándulas, o sea, los riñones van ascendiendo y se encuentran con las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y por otro lado, fíjense, esta zona blanquita lo que equivale acá es, digamos, la porción colectora, es decir, el uréter, la parte de ingreso del uréter que se conoce como pelvis renal. ¿Sí? Ahora después vamos a ver como alguna imagen. Fíjense, las pelvis
renales es como que si las vemos en un estadio previo al desarrollo, nos están mirando. Fíjense cómo se disponen posteriormente. Sí, quedan como mirando hacia medial, por el giro que hace, ¿no? Desde ventral a medial. Exactamente. Sí, de ventral a medial. Hay una rotación, ¿sí? Una rotación. Perfecto. Hay otra característica distintiva que es importante acá y que es digamos, la vascularización, ¿sí? De los riñones. Cuando está en la región pélvica o de las ramas de la aorta que alimentan de sangre a los riñones, provienen de esa zona, de la región pélvica. Y posteriormente, cuando cambia de posición, ¿alguien sabe qué es lo que ocurre? Fíjense, se puede deducir Se acá de la va imagen de cambiando que el- vemos acá como ¿sí? Unas arterias que están como cortadas, digamos, o que son vestigiales o que desaparecieron, ¿sí? Bueno, en realidad es simplemente eso, que a medida que se van dirigiendo en posición mucho más craneal, ahí Valeria dice que degeneran, sí, las ramas que van inervando previamente van algunas degenerando, otras se convierten en otra cosa, y en la última posición lo que ocurre es que las ramas de la aorta que van a alimentar de sangre a los riñones, clave porque la función del riñón básicamente es filtrar esa sangre, van a estar saliendo, digamos, de una porción mucho más superior, ¿sí? De alguna porción que se encuentre en la cavidad abdominal, no en la cavidad pélvica, que es, digamos, caudal. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguna duda sobre esto? Básicamente, esta cuestión se reduce en eso, el ascenso de los riñones, que está dado por justamente el movimiento del cuerpo, es decir, el cuerpo del embrión se va a enderezar y eso va a traccionar los riñones para arriba, en dirección craneal, digamos, en dirección cefálica. Y por otro lado, que el crecimiento mismo del cuerpo, ¿no? De las vértebras lumbares y sacres, va a ser ese movimiento hacia arriba. También hablamos de una rotación, de un giro, y que lo evidenciamos al ver las pelvis renales, ¿sí? Que si las vemos desde posición ventral, nos están como mirando y posteriormente giran a posición medial. Bien, y en cuanto a la función, dijimos que el pronéfros es rudimentario, vestigial, es decir, que el pronéfros no cumple una función. Se desarrollan sus unidades excretoras, pero no cumple ninguna función. El mesonéfros cumple una función en un periodo acotado. ¿Alguien se acuerda cuál es ese periodo? Arranca más o menos en la 4ª semana. ¿Y cuándo Hasta el termina? final del 5.º Es mes. clave saber eso porque un poquito antes, 3er mes. En la Tercero. semana 12. Sí, ahí está, en la semana 12. Y entonces, el riñón definitivo o metanéfrico, ¿cuándo es que comienza su función? ¿Cuándo empieza a filtrar la sangre? Claro, en la semana 12, ¿sí? Ya están desarrolladas las unidades, que son las nefronas, se desarrollan los glomérulos, que ya vamos a hablar un poquito qué son, unas semanas antes, en la semana 10 ya están los glomérulos desarrollados, y en la semana 12 empieza a cumplir la función. Ahora, es importante que vean esta cuestión, o sea, los riñones van a ser funcionales, van a estar filtrando la sangre, van a generar una orina, que esa orina se va a descargar en la cloaca y va a ir hacia el líquido amniótico, y ese líquido amniótico va a ser deglutido de vuelta por el embrión o el feto, pero la función de excreción en sí, ¿quién la cumple? ¿La cumple esos riñones o lo cumple otro órgano? ¿No es la placenta? Claro, perfecto. Lucía. Porque no se encarga de secretar el desecho, sino que la placenta va a hacer eso. Exactamente, la función de excreción hasta el momento del nacimiento la cumple la placenta. ¿Queda claro eso? Porque es medio raro, ¿no? Hablar de que el riñón o el sistema excretor mesonéfrico y posteriormente metanéfrico en la vida intrauterina es funcional, porque verdaderamente sí es funcional, porque cumple su función de filtrado, de recolección de la orina, de derivación de esa orina, pero en realidad la excreción, que es decir, la eliminación
de los metabolitos secundarios, del metabolismo, que son tóxicos para el cuerpo, para el organismo, lo va a cumplir la placenta. ¿Queda claro o los confundí con esto último? Son dos cosas distintas. Una Sí, cosa es decir clarísimo. que los... Bien, que O sea, el no riñón... concentra. Hola, Emi, perdón, entré muy Sí, tarde. meta, meta. Que no concentra. No concentra orina. Filtra, pero no concentra. ¿Sí? O sea, no tiene una capacidad de absorción y excreción. Filtra el líquido cefalorraquídeo, pero no produce orina. Bien, bien, perfecto. No sé, a mí me da No la sé sensación cómo que este arrancaron, tema perdón. lo destruimos y lo agotamos. Si quieren volvemos a lo que es la ruedita y vemos a dónde nos va. ¿Les parece bien? Elizabeth, ¿querías decir algo? Bueno, voy a la ruedita. Ahí vamos. Tremendo el festejo que hace. Bueno, ¿qué era? Desarrollo, ¿no? Embrionario, Origen ajá. embrionario. Origen embrionario. ¿Cuál es el Bueno. origen embrionario del sistema urogenital? Mesodermo intermedio. Bien, sí. Era el único mesodermo que iba a dar origen a todo lo que es el sistema urinario y el sistema genital. Recuerden que el resto de los otros mesodermos, los cuales se hacen líos, formaban las otras estructuras y el mesodermo intermedio quedaba implicado solamente en la formación del sistema urogenital. Y ahí tenemos más específico. Sí, fíjense, hoy, perdón, solo que me meta. Sí, Hablábamos de los cortes sagitales. Este es un corte obviamente transversal, ¿no? Donde se ve, por ejemplo, el tubo neural, la notocorda, ¿sí? Acá se está plegando el embrión, ¿sí? Estamos en una cuarta semana, digamos. Y acá teníamos el mesodermo paraxial, que es, no sé si recuerdan ustedes, se encuentra, digamos, lindante a lo que es el tubo neural y la notocorda, que en el parcial lo que le preguntábamos es qué parte del mesodermo paraxial deriva cada cosa, y ustedes tenían que hacer referencia a si era el esclerotoma, el miotoma o el dermatoma, ¿no? Bien. Teníamos también el mesodermo lateral con sus dos capas, ¿sí? Esplácnica y somática, ¿sí? Esplácnica o visceral, somática o parietal. Y en el medio, el mesodermo intermedio, que hasta ahora creo que lo mencionamos muy poquito, se ven estos bultos que conectan unos con otros. Que lo que va a ocurrir en realidad es que conforme avanza el desarrollo, se van a ir posicionando, ¿sí? Se van a ir como desprendiendo de lo que es el mesodermo paraxial para ir a desarrollar tanto riñones como sistema genital, ¿sí? Entonces, clave el mesodermo intermedio para lo que es la formación de lo que es riñón y uréter, ¿sí? Y también para lo que es el desarrollo tanto de los sistemas pronéfricos como mesonéfricos. El mesodermo intermedio, digamos que es el origen de todos esos sistemas. Ahora bien, lo que es el sistema urinario también comprende otras estructuras, como ven acá a la derecha. ¿Sí? ¿Qué están viendo acá a la derecha? ¿Qué ven en esta imagen? La vejiga. Bien, la vejiga y por acá abajo se ve la uretra, ¿sí? Estas estructuras, ¿derivan también del mesodermo intermedio? Es una pregunta Chan. con la respuesta acá abajo. En la placa lateral. Sí, en realidad son estructuras que se van a formar de otra estructura que se conoce como seno urogenital, ¿sí? Que es parte en un principio de la cloaca, y entonces es como parte de lo que es la región más caudal, más la última región del intestino posterior. Entonces ahí el origen, digamos, de la mucosa, es decir, del epitelio interno, va a ser del endodermo, ¿sí? Y la parte externa, es decir, la parte que está conformando toda la musculatura
de esta vejiga y de la uretra y el tejido conectivo que rellena todas las partes, el origen va a ser del mesodermo de la placa lateral, ¿sí? ¿Cuál de las dos capas? La visceral, ¿sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Alguna cosa para mencionar? ¿Les queda claro entonces que hay dos orígenes implicados? O Esas son dependiendo de preguntas de la... examen, ¿eh? ¿Eh? Esas son preguntas de examen. Claro que cuando Es hay buenísimo. la pregunta dice, ¿qué dos orígenes? O sea, si tiene dos orígenes o uno, tipo, tenemos que poner que tiene dos o solamente uno solo. Es como dice Emi, o sea, dependiendo si te preguntan específicamente alguna parte, si no tenés que decir endodérmico, ¿sí? De hecho, el mesonefro cuando entra tiene algo de mesodermo, pero después termina siendo todo endodérmico. Ahora, si te preguntan la parte muscular, bueno, ya sabes que viene de otro lado. A ver, vamos a ir por parte. Si yo les digo esta imagen de acá a la izquierda, ustedes están viendo, ¿no? Un riñón, ¿sí? Con el uréter, básicamente. ¿Sí? Hay otras estructuras acá, pero como no las mencionamos todavía, vamos a obviar. Digamos que es el riñón. Tiene la forma del riñón metanéfrico, es decir, el riñón definitivo. ¿Cuál es el origen embrionario de esta estructura? ¿Qué responden? El mesodermo intermedio. Solamente el mesodermo intermedio. Incluso estos conductos, ¿sí? Todo lo que es la pelvis renal, los cálices mayores y menores, los túbulos colectores, son tubos, y generalmente los tubos lo que tienen adentro es tapizando un epitelio, ¿sí? Y ese epitelio va a ser ectodérmico o endodérmico. ¿Endodérmico? No, es medio tramposo lo que dije. En realidad es Sí, bueno, mesodérmico. El epitelio también puede ser desarrollado del mesodermo, ¿sí? Enteramente estas estructuras se forman a partir de lo que es el mesodermo intermedio. A los Perdón, ¿podés repetir entonces? dermatitiesos. Porque me remareé. Enteramente el origen de esta estructura que estoy mencionando acá, que estoy mostrando acá, que es el riñón y el sistema colector, es decir, los uréteres, es mesodérmico. ¿De cuál de los tres mesodermos que ustedes conocen? Del mesodermo intermedio. Sí, todas las estructuras. fíjate, Sí. Emi, capaz de poner una fotito donde está bien mostrado lo que es en amarillo, ah, la que muestra toda la cresta urogenital. No sé si tienen alguna. Fíjese, por ejemplo, a ver, capaz la anterior. Ahí se identifica bien ¿Muestra? la parte que se origina del seno, claro, el tabículo rectal, cómo divide el seno. ¿Sí? Eso que está amarillo tiene un origen distinto a lo que es el mesodermo. ¿Se entiende más ahí en esa imagen? Ahora, si quieren, seguimos repasando, si no, las estructuras y volvemos a esto de los orígenes, porque por ahí es medio confuso. Bien. Bueno, ¿Voy de vuelta a la ruedita? sí, como vengan haciendo, perdónenme. Bueno, Bien, sistema colector, entonces. Tenemos una diapo para el sistema colector, que es justamente este. Seguimos hablando entonces del sistema metanefros, ¿sí? Del sistema excretor definitivo. ¿Qué es lo que pueden ver acá en esta progresión, digamos, de imágenes? El desarrollo de la pelvis renal.
Bien. Bien. La pelvis renal, que la tenemos acá indicada. Digamos que es la porción más distal que ingresa en lo que se conoce en principio como blastema metanéfrico, que es decir, parte del mesodermo intermedio que va a conformar parte del riñón, ¿sí? La parte, digamos, excretora, la parte donde se va a ocurrir el filtrado. ¿Sí? Perdón, te hago una consulta. ¿Sí? Que en el LAMA habla de la yema uretral. Sí. ¿Es lo mismo? Bien, a ver si lo tenemos en otra imagen. ¿De dónde se origina este sistema colector? De la yema uretral. ¿Y qué es? ¿De dónde viene esa yema uretral? Está ahí el dibujito. De los con Es una evaginación del conducto Eso, mesonéfrico. exactamente. Yo les decía Pero eso, sería si lo se mismo nota que bien la la pelvis. diferencia. ¿Cómo? Sería lo mismo que esa pelvis renal que están mencionando, ¿no? Son dos cosas diferentes. No, ¿por qué dos cosas distintas? No, por eso te pregunto por qué. Ah, no. Es esa yema que después empieza a desarrollarse, evoluciona y va a formar uréter, pelvis y cáliz y conductos colectores. Ah, Eso viene, perfecto. es una evaginación de ese conducto mesonéfrico, ¿sí? Eso es mesodermo, ¿sí? Perfecto. Pero eso es lo que le decía a Emi antes. Fíjense que todo lo que es vejiga viene del seno urogenital. Está en amarillo, está en otro lado. No va a tener exactamente el mismo origen embriológico, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que sería la vejiga y lo que es después los conductos colectores, excretores y el metanefro, que es el riñón. Avísanos si se entiende lo que decimos. Mirá, Saya, o sea, esta sería la yema ureteral. Es una invaginación del conducto mesonéfrico, o sea, del sistema renal que está funcionando previamente. Entonces se empieza a formar como una vaginación de este conducto y posteriormente, ahí sí quiero volver, empieza a progresar y a dividirse y a ramificarse. ¿Sí? Va sufriendo como una serie de generaciones de divisiones hasta que termina formando esto que vemos en la imagen más de la derecha, ¿sí? Con muchas ramificaciones. Y lo que decía la profe Matilde es que, por un lado, en las primeras generaciones de la ramificación, se forman unas estructuras que son como, si ustedes miran un árbol, ¿no? Tienen el tronco, que en este caso sería el uréter, la parte donde se va a ramificar, es las primeras ramas, que sería la pelvis, ¿sí? Renal, y de ahí se empiezan a ver ramificaciones. Las más gruesas se conocen como cálices mayores, ¿sí? Son cáliz mayor, que hay craneal o cefálico y caudal, ¿sí? De arriba y de abajo, lo vemos acá en esta imagen, y así tenemos cáliz menor y los túbulos colectores, que son los más chiquititos, ¿sí? ¿Lo ven, chiques? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sistema colector se le llama a toda esta parte del riñón que va a terminar tomando la orina que se formó para mandarla a la vejiga. Después en la vida postnatal es el excretor, pero ya lo van a ver. Por ahora es el sistema colector. Va a tomar la orina, ¿sí? La orina que se acaba de formar, que se filtró. Y se genera por una vaginación de este conducto mesonéfrico, que viene del mesodermo intermedio. Entonces, como es una evaginación del conducto mesonéfrico y este conducto mesonéfrico deriva de lo que es el mesodermo intermedio, todo este sistema de canales y conductos que forma entonces, volvemos a decir, el uréter, cáliz mayor y menor, los conductos colectores o túbulos colectores, derivan todos de lo que es el mesodermo intermedio. Sí, yo lo que les decía hoy, que es medio tramposo porque es difícil por ahí o es un poco disruptivo respecto a lo que vemos siempre, es que internamente estas estructuras, que son túbulos, van a estar tapizados por epitelios, ¿sí? Y estos epitelios entonces van a ser de origen también mesodérmico. Bueno, ¿dudas acá?
Avisen por el chat también si nos hay alguna duda o si se entendió. Yo lo que creo es que deben estar un poco preocupados por esto de los orígenes embrionarios, porque si en el examen pasado se vio bastante de que evidentemente no habían cosas que estaban todo claros como pensábamos nosotros. Así que métanle, pregunten todas las veces que sea necesario y volvemos para atrás y lo revisamos. ¿Sí? Entonces, bueno, sistema colector deriva de la que es la yema ureteral, que se invagina del el tubo colector del mesonéfros, ¿sí? Ese tubo se conoce también de otra forma, no sé si alguien lo recuerda, por ahí lo tiene escrito como conducto de Wolff. Bien, y el origen entonces es a partir del mesodermo intermedio. Si quiere volvemos a la ruletita. Le damos unas vueltas más, ya quedan poquitos temas. ¿Qué nos ganamos? 6. Bueno, uretra. También tenemos alguna filmina. Sobre la formación de la uretra y la vejiga. A ver, ¿qué nos puede decir? ¿De dónde se forma la uretra? ¿Y cuáles son las diferencias entre una persona con genitales masculinos y una persona con genitales femeninos? ¿De dónde va a derivar la uretra? Y la vejiga, ¿de dónde es que se forma? Del seno urogenital. No es de la división de la cloaca que se divide en seno genital. Está bien las dos cosas, una Sí, previa a la otra. perfecto. ¿Cómo es? ¿Dónde está acá en estas imágenes indicado entonces la cloaca? Están ahí escritas, ¿eh? Sí, es la parte más caudal del embrión, esta que es amarillita, donde dice membrana, bueno, creo que es donde dice membrana cloacal, no veo bien. Sí, Bien. tal cual. Y entonces el seno urogenital de toda esta estructura que conforma la cloaca, digamos que es la parte más de arriba que estamos viendo acá, ¿sí? La parte anterior. Claro, va a haber un tabique que va a dividir ese seno urogenital en uno urogenital por delante y otro anorrectal por detrás. ¿Sí? El seno urogenital tiene estas tres partes, superior o pélvica, en realidad forma la vejiga, es urinaria. Después una parte pélvica y una parte fálica. La parte más craneal es la que va a dar la vejiga, que va a ser igual en los dos embriones, sea XX o XY. Pero ya la parte pélvica y fálica va a cambiar, ¿Ven lo dependiendo que en un decía sistema o en Matilde? otro. Perdón, Matilde, lo que decía Matilde de la progresión de este tabique urorrectal, lo ven acá en chiquitito, como posteriormente va como creciendo, ¿sí? Esto es mesodermo, es como una masa de mesodermo que va creciendo y va a ir dividiendo toda esta estructura amarilla que vemos acá, ¿sí? Que en un principio era una sola, en, por un lado, esto que les indico con el puntero, ¿sí? Que es el seno urogenital, y por otro lado, esto de más abajo, que es el conducto anal o conducto anorrectal, ¿sí? Fíjense como acá ya en este estadio está más diferenciado, y acá más todavía. En esa donde está señalando, bueno, y en la otra se nota bien la diferencia entre lo que es la parte urinaria del seno urogenital, la parte pélvica y la parte fálica. ¿Se acuerdan la parte pélvica que iba a formar en embriones XY? Que esperamos que se forme, qué parte del sistema esperamos que se forme. Puede ser la uretra membranosa y ¿No es la la uretra prostática? prostática. Muy bien, las dos.
Y ahí hay algo más dibujado que se origina de esas uretras, de esa parte de la uretra. También embriones XY, que está señalado ahí como evaginaciones de esa parte de la uretra. La uretra prostática que le da... Ah, no, la próstata, muy bien, ahí está. La pusieron en el chat. El falo ya sería en la parte fálica del seno urogenital. Y eso que está todo en amarillo, ¿cuál sería el origen endodérmico? Piensen que, como decía Emi, es la última parte de lo que fue intestino. ¿De dónde vendría? Endodermo. Bien. Y si yo les digo el día de mañana la parte muscular, ¿de dónde vendría? Del mesodermo visceral. Exactamente. Bien Exactamente ahí, visceral. bien ahí. ¿Sí? Ya podemos ir haciendo una asociación a grandes rasgos, si bien, como dice Emi, es más difícil capaz cuando hablamos de epitelios, más si son internos, externos, pero a grandes rasgos ya podemos saber dónde iban las partes musculares, revestimientos internos, como por ejemplo intestinos, seno urogenital, algunas partes neuroectodermo. Bien, y esta porción de acá que dice uraco, ¿se acuerdan qué es? La vegetación de la Puede ser cuando oblitera el alantoides. Bien, Bien. bien. ¿Sí? Esta porción, la porción más distal de esta parte del seno urogenital, ¿sí? Que va a ser la parte que va a formar la vejiga, y la parte más distal conecta, ¿sí? Con el alantoides. Acá lo vemos en esta imagen de acá. Está señalando la otra. ¿Sí? Se oblitera el alantoides, ¿sí? Ese conducto se va a obliterar y va a formar lo que se conoce como uraco, que es un cordón fibroso que va a conectar el cordón umbilical, digamos, con la vejiga. En el adulto se va a conocer como, ¿se acuerdan cómo se llama? Ligamento umbilical medio. Muy bien, Mari. Mari sos, ¿no? ¿O Elizabeth? ¿Quién está hablando? Mari. Mari, bueno, María, lo mismo. Bien. Muy bien, chiques. Perfecto. Bien, acá vemos otra cosa. Hoy cuando alguien mencionaba de lo que era la yema ureteral, ¿sí? Se ven estas imágenes de la A a la D de aquí abajo. La yema ureteral, ¿qué era lo que generaba entonces? Que es una invaginación, recordemos, del conducto mesonéfrico. ¿Qué era lo que iba a Cuando formar? se dilataba la pelvis renal y después Sí, se dividía en craneal y caudal y daba los cálices. sí, Perdón, digamos que esa yema, digamos, va a ir creciendo, va a ir desarrollándose y va a formar lo que es el uréter, todo el sistema colector, sí, que era lo que vimos en la filmina anterior. Uréteres, la pelvis renal, que es, digamos, la parte anchita, los cálices mayor y menor, y los conductos colectores o túbulos colectores, ¿sí? Y fíjense, ¿cómo es? Esto deriva de lo que es el conducto mesonéfrico, que el conducto mesonéfrico también llega a lo que es la cloaca, o en este caso, lo que es el seno urogenital. Fíjense que en la imagen inmediatamente a la derecha, la B, estos conductos, estas yemas que ya son, en la imagen de la derecha ya son conductos, ¿sí? Son los uréteres, ya no están más conectados en el conducto mesonéfrico, sino que están dentro de lo que es esta parte del seno urogenital que va a formar la vejiga, ¿sí? Digámosle vejiga. ¿Qué es lo que ocurrió acá? ¿Cómo es que pasaron estos tubitos que estaban acá enganchados, digamos, del conducto mesonéfrico a lo que es la vejiga? Desplazaron cefálicamente porque los riñones ascendieron.
Eso pasa después. Está bien lo que estás diciendo, Sofi. Se van a desplazar, que es lo que ocurre posteriormente. Si nosotros comparamos la B con la C, lo que ocurre es que estos uréteres, en algún momento, por eso mismo que vos decís, los uréteres son los conductos que van a conectar a los riñones se desplazan, como ya lo vimos hoy en la clase más al principio, se desplazan, ascienden, y eso va a ser digámoslo, como que tracciona y lo llevan a una zona más craneal, ¿sí? Lo llevan como para arriba, se ven acá. Acá están mucho más arriba que acá. ¿Sí? Pero yo les pregunto, de esta imagen de la izquierda, la imagen A, donde estos uréteres que se van a formar están saliendo de lo que es el conducto mesonéfrico, ¿cómo hacen para de repente estar pegaditos a la vejiga? ¿No es cuando por la diferenciación de la cloaca, tipo las porciones caudales es como que se absorben a la pared de la vejiga y por eso como que se incorpora? Se van a ir, en realidad no es por una diferenciación, lo que va ocurriendo es que el conducto mesonéfrico se va a ir como incorporando, ¿sí? A la vejiga está creciendo, ¿sí? Y se van a ir incorporando, y si estas porciones, se las marco acá, se van a incorporar, ¿sí? Esto es como que va a quedar más pegadito, y cada vez más pegadito, hasta que directamente se mete en lo que es la vejiga, ¿sí? ¿Lo ven? De hecho, hay una parte de la vejiga que de alguna forma la provee estos conductos mesonéfricos que se ven acá en azulito, ¿sí? Este triangulito. A ver, ¿quién me dice el nombre de ese triangulito? Iba a preguntarle. Trígono ¿Cómo? vesical. El trígono vesical. Trígono vesical. Perfecto. ¿Sí? ¿Lo ven entonces? O sea, este tubito, el conducto mesonéfrico, lleva la yema ureteral, perdón, que va a conformar lo que son los uréteres, ¿sí? Y todo el sistema colector, que acá no está diagramado, ¿no? Están cortados y se ven solamente la primera parte. Ahora, conforme estos conductos mesonéfricos se van incorporando en la vejiga, lo que hacen es arrastrar a estos conductos que se ven en amarillo, ¿sí? A los uréteres. Y los uréteres terminan embebidos, digamos, en lo que es la vejiga, ¿sí? Después ocurre lo que mencionaba ahí, no recuerdo quién era, que como los riñones van a ascender, estos conductos, los uréteres, pasan de estar en una posición, digamos, caudal respecto a los conductos mesonéfricos. Si ustedes ven, los conductos mesonéfricos están como un poquito más por arriba que los uréteres, y van a pasar de esa posición caudal a una posición más craneal, ¿sí? Se van para arriba. Si ustedes ven el punto de unión de estos conductos a la vejiga, están como en una posición mucho más superior, en un estadio posterior, ¿sí? Por eso le decíamos hoy, fíjense que el trígono está de un color azul, ¿sí? Tanto los conductos mesonéfricos como uréter son de origen mesodérmico y por eso el trígono, cuando se incorpora en la vejiga, tiene primero este origen mesodérmico, pero después todo el revestimiento endodérmico de la vejiga termina ganándole. O sea, internamente toda la vejiga es endodérmica. Pero al principio, cuando entran estos conductos y se van incorporando, se incorporan con su tejido. Entonces, si la pregunta es origen material de la vejiga, es endodermo. Es endodermo, claro. Bien, perfecto. ¿Dudas sobre esto? No lo Profe, mencionamos, pero sí, sí, decilo, después digo. no, por favor. Bueno, te hago una consulta, capaz que no estoy bien ubicada, metiendo ahora un poco lo que es sistema genital. ¿Estos conductos mesonéfricos son los mismos que también vamos a hablar después en el conducto, en el sistema genital? Sí, en Sí, embriones sí. XY. Bien, que llegan al tubérculo paramesonéfrico, que van por el costado de ese. Pero el Es... tubérculo, Emi, sí. No. Decilo, El Mati. tubérculo paramesonéfrico es para los conductos paramesonéfricos que van a dar Claro, origen a la vagina. bien, estos van por el Eh, costado del tubérculo Estos van por paramesonéfrico. el costado, ¿sí? Bien, Estos son los que en los embriones XY van a evolucionar y van a formar vesículas seminales y formar otras estructuras. En los XX involucionan.
Si Bien. fuese XX es el conducto paramesonéfrico que desemboca en ese tubérculo que es del seno, que se desarrolla. Bien, bien, perfecto. Gracias. Buenas, ¿cómo andan? Acá hace un ratito me incorporé. Y hago una pregunta también para, ya que Rosario creo que que habló recién, que habló relacionando un poco lo que es urinario con genital. Vamos a suponer que esa vejiga es de un embrión XY, ¿no? ¿Por qué se les ocurre, o bueno, seguramente ya lo sepan, que los conductos mesonéfricos primero están apuntando hacia arriba y después van hacia abajo? En la D ya están, digamos, como que giran y van hacia abajo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué pasa eso? Por el descenso de los testículos, quizás. Exacto. Un poco para complementar con lo que les decía Emi, ¿no? Los riñones al revés, suben su localización, es finalmente superior a su origen, y en cambio con los testículos pasa lo contrario, entonces ahí es donde se cruzan, ¿no? Entonces los uréteres van hacia arriba y los conductos mesonéficos, que van a formar todos los conductos genitales masculinos, van hacia abajo. Yo tengo ¿Qué una estructura? pregunta, perdón. Tengo una pregunta respecto al origen eh, mesodérmico, bueno, a lo que recubre en realidad después a la vejiga, como decía Matilde, que era endodérmico. Pero en el embrión es mesodérmico. ¿A partir de qué momento ya deja de ser mesodérmico para ser endodérmico? ¿Qué cosa? ¿La vejiga? Claro. La vejiga, el revestimiento interno es siempre endodérmico. Después, cuando ya deja de ser un embrión, pasa a ser un feto, más allá de que el origen fue este, tiene otras características el tejido. No sé bien a qué te Eh, referís. Todo lo que es muscular viene de una capa, de una capa no, embrionaria. de esto que menciona el libro, en un momento dice que el trígono vesical es de origen mesodérmico, pero que cuando pasa el tiempo queda recubierto por una capa de epitelio endodérmico. No, Ah, Cuando eso, pasa el eso es- tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Cuánto tiempo pasa? esto es como acaban de explicar recién Emi y Juli, una vez que estos conductos se independizan porque las estructuras finales ascendieron y descendieron, ya pasa a tener, ya no está más ese origen mixto. Bien, No sé si me expliqué. gracias. Una vez que adquieren, ya deja de ser ese trígono y tienen su posición cada conducto dentro de la vejiga, ya está, pasa a ser todo endodérmico. Perdón, yo pensé que te referías después en otro momento del desarrollo. Ah, no, no, en el estadio, Bien, digamos, está bien. ahí. Gracias. No, de nada. Y por ahí algo que no sé si ya lo dijeron y yo no estaba y no escuché, pero bueno, acá remarcamos esto de cuál es el origen del endodermo, de la vejiga, y bueno, como para repasar, a ver cuál es el origen del tejido conectivo y del músculo de la vejiga. Mesodermo visceral. Fabián. Bien, sería mesodermo de la placa lateral, la capa visceral, ¿sí? Que si pensamos tiene lógica porque la capa visceral es la que queda recubriendo todo lo que es órganos internos, ¿no? Bien, perfecto. bien. Bueno, si quieren, volvemos a la ruleta, que ya nos quedan poquitos Está loca. temas. La ruleta loca, a ver qué nos toca. Si nos toca vejiga, ya creo que hablamos bastante, así que... Piripipim. Sistema excretor. Bueno, ¿qué filmina tenemos de lo que es sistema excretor? Esta, muy linda. Bien, seguimos hablando para situarnos de lo que es el riñón definitivo, ¿sí? O metanéfros, ¿sí? Todavía, de hecho, no mencionamos demasiado sobre el pronéfros y el mesonéfros. Bueno, estuvimos hablando recién un poquito. ¿Sí? Entonces, digamos que en esta imagen lo que vemos es cómo es que se da esa progresión o ese desarrollo de lo que es el sistema excretor. ¿Alguien me puede decir, nos puede contar qué es lo que están viendo acá en esta imagen? Las de arriba tienen etapas todavía más precoces, ¿no? Del desarrollo de esta parte del sistema.
hace referencia al desarrollo de la unidad, digamos, funcional y estructural del sistema excretor, que es la nefrona. ¿Cómo arrancaría? ¿Te animás? Los túbulos, bueno, se empiezan digamos, a recurrir por acúmulos celulares y bueno, después se forman las cápsulas ¿cómo se llama? La cápsula de Bowman, y se empiezan, no sé bien cómo seguirlo, se empieza, digamos, la neurona, lo que sería la rudimentaria, por así decirlo. Y después se empiezan a formar esos túbulos, y forman, bueno, las porciones, digamos, ascendentes del asa de Henle, la descendente, los túbulos contorneados, conectar con los de... Bien. Ese túbulo colector, ¿de dónde venía? Que habíamos dicho. Eso que estás... Cáliz menor, cuando se forma la... Ay, me olvidé el nombre. Era esa evaginación, Sí, ¿sí? Del esa. conducto mesonéfrico. Bien, perfecto. ¿Y a dónde iba que se iba a introducir en un tejido? ¿Se acuerdan que había una evaginación del conducto mesonéfrico que se dirigía a otra estructura? ¿A dónde se dirigía? Igual está escrito también. ¿Capaz hay alguna imagen en otra filmina como para ubicarnos? No sé, no me acuerdo. Sí, había una anterior que mostraba Capaz la que ahí llenita nos con ubicamos. Ahí está. la anterior. Bueno, Una que esté el embrión entero, arranca una esa, anterior. yo, perdón. Una anterior, la pasamos recién. Ahí Bueno, está. por ejemplo, ahí. La que está más arriba a la derecha, que tiene la yema, que está en amarillo, ¿y dónde se está introduciendo? Ahí lo señala, señala de mí. Lo pueden leer si quieren, ¿eh? No hay problema. Señala la palabra. Es como para ir construyéndolo, no pasa nada si lo quieren leer, no pasa nada. El blastema metafrénico. El blastema metanéfrico, ¿sí? Es el metanéfros que va a ser lo que forma el riñón definitivo. ¿Y Sí, ese conducto colector? Perdón, Mati. No, que digo que Ah. ese blastema metanéfrico en realidad es como la última parte del mesodermo intermedio que todavía no está segmentado y no formó parte de los sistemas renales anteriores, pero es mesodermo intermedio Mesodermo igual, intermedio. es la porción más caudal de mesodermo intermedio, ¿no? ¿Y este túbulo colector entonces qué hace cuando llega a ese blastema? Ese metanéfros. Se dilata. Sí, bien, sí, se dilata, forma todo el sistema colector, pero además tiene como una acción inductora sobre ese metanéfros. Y ese metanéfros entonces, ¿qué va a empezar a generar? Gracias a esa inducción. Ah, las vesículas renales. Vesículas. No sé quién lo dijo la chica, la compañera que estaba antes, no me acuerdo el nombre. Bien, Sofía. esas vesículas, bueno, van a empezar a formar ¿qué? Es lo que dijeron, pero estamos tratando de darle un orden. Las cápsulas de Bowman. Y un poquito antes. La nefrona. Arranca formando conductos, ¿sí? Y son esos conductos excretores, que son los que van a tener esa forma rara, ¿sí? Contorneada, en forma de asa, y al final forman la cápsula de Bowman. ¿Sí? O sea, todo lo que es el sistema metanéfrico forma los conductos excretores. ¿Y qué tiene en la punta? Un glomérulo. Un glomérulo. ¿De dónde viene? Em, ¿De los capilares? Capilares, ¿sí? Capilares de aorta. De ahí se va a filtrar todo.
¿Y qué forma este glomérulo con estos túbulos? Nefronas. Bien, que es la unidad funcional del riñón. ¿Sí? Que sea la unidad funcional, ¿qué quiere decir, profe? ¿Qué es lo que va a hacer? Que en el periodo postnatal es la parte del riñón que va a filtrar la sangre para poder concentrar en los túbulos la orina. Va a formar orina. Cuando hablamos de parte funcional, o sea, la acción de concentrar orina y de generar orina, lo hace la nefrona, que es el glomérulo y los túbulos. Que los túbulos están ubicados de manera tal que el glomérulo queda en la corteza, parte de los conductos en la médula, eso ya en la vida postnatal, para poder concentrar orina. Es como, digamos, el alveolo del pulmón. ¿Sí? La parte funcional es la parte del tejido que cumple con la función principal de ese órgano, el parénquima. Bien, gracias. Y un poco para complementar esto, lo que dice Mati, ¿no? Que esta es la unidad funcional, porque el resto, todo lo que son los túbulos colectores y todo lo que vieron antes de que se formaba a partir de la yema, es solo, digamos, de conducción, ¿sí? Solamente va a permitir que la orina pueda salir al exterior, pero la orina en sí se va a formar, ¿no? El contenido que tenga la orina, ¿no? Su composición se va a determinar en todo lo que son las nefronas. El resto es solo de conducción. Bien. ¿Estoy muteado o no? No, No. te escuchamos. Entonces, volviendo para atrás, digamos, de estos túbulos colectores, ¿sí? Que son las porciones más distales, decía la compañera que se forman como unos cúmulos, ¿sí? Como unos capuchones de células, que son estos que vemos acá en azulcito, ¿sí? De los cuales se van a empezar a formar vesículas, ¿sí? ¿Qué son vesículas? Son como anillitos, ¿sí? Como globitos, digamos. Y de esos globitos, estirándose, ¿sí? Y progresando y formándose en cordones, van a empezar a formar entonces lo que son las nefronas. Fíjense en un estadio posterior. De esta vesícula ya tenemos como si fuese un tubito, ¿sí? Y este tubito tiene una polaridad. Entonces, la región o la porción proximal del tubito, ¿qué es lo que forma? En la porción proximal de la nefrona, ¿qué estructura ven? La cápsula de Bowman. Bien, que lo vemos acá, que es como si fuese una manito o una copita en realidad que está rodeando lo más cercano posible a este conjunto de capilares que llamamos glomérulo, ¿sí? Esto es como si fuese un corte, lo vemos así, pero en realidad es como una copita, ¿no? Que lo está agarrando. Esto en la región proximal. Y en la región distal, más distal de entonces de esta nefrona, ¿qué es lo que ven? Una comunicación entre el túbulo colector. Perfecto, María, sí. Es la comunicación justamente de la nefrona con el túbulo colector, la comunicación necesaria que hace que toda la orina entonces pase desde la cápsula de Bowman, posteriormente por el túbulo contorneado proximal, posteriormente por esta estructura en forma de horquilla que es el asa de Hemle, posteriormente por el túbulo contorneado distal, hasta comunicarse necesariamente con el túbulo colector, ¿sí? Y de ahí para atrás a todas las porciones del sistema colector, ¿sí? Que teníamos varias, ¿sí? Los cálices, ¿sí? La pelvis renal, uréteres. Bien. ¿Quedó esta parte? ¿Dudas acá? Bueno, entendemos entonces que no hay duda ni con sistema excretor, ni colector, ni con vejiga y seno urogenital.
A ver, ¿qué tenemos en la ruleta? Muy Llega callados en el chat vejiga, que ya también. hemos hablado. Y bueno, evolución, que era como la primera parte, Claro. Quedó al final. quedó al final. Y bueno, Acá, porque no tiene un orden, todo se relaciona con todo acá. bien. Bueno, un poco mencionábamos al principio, ¿no? Que hay tres sistemas y que hay una secuencialidad, digamos, tanto en lo que es temporal como en lo anatómico. ¿Alguien me puede explicar un poco? ¿Nos puede explicar a qué nos referimos con esa secuencialidad en los sistemas excretores o renales o sistemas urinarios? Era sobre lo que explicabas al principio en, que el pronefros en la cuarta semana eh, no iba a ser, no me sale la palabra, iba a desaparecer e iba a dar como unidades vestigiales excretorias y después iba a estar en mesonefros también en la cuarta semana, era algo así, Sí, por sí, eso era secuencial. perfecto. Por eso es una progresión secuencial en el tiempo, sí. Primero se desarrolla, si lo vemos en estas imágenes, ¿sí? De cortes sagitales, o sea, donde vemos los embriones de forma lateral, ¿sí? Tenemos por un lado que el pronéfros se forma, ¿sí? En principio, acá decimos en la cuarta semana, y al final de la cuarta semana ya desaparece. Posteriormente, ¿sí? También durante la cuarta semana, pero un poquito después, se empieza a formar el sistema mesonefros, que lo vemos acá en azulcito, ¿sí? Que primero se forma como una masa de tejido de mesodermo, ¿sí? Intermedio, que no está diferenciado, y que posteriormente se empieza a tabicar para formar las unidades excretoras. El mesonefros también tiene unidades excretoras, ¿sí? No se llaman nefronas, pero son unidades excretoras, ¿sí? Y por último, ¿sí? Esto, bueno, el mesonefros va a tener funcionalidad hasta el tercer mes. Y por último, el metanefros se empieza a formar en la parte más caudal de este mesodermo intermedio, ¿sí? A partir de la quinta semana. Y ese va a ser el riñón y el sistema excretor definitivo, o sea que a, va a ser el que va a prevalecer, digamos, ¿sí? También hay una secuencia en la anatomía en cuanto a la posición, ¿sí? Porque tenemos el pronéfros, ¿dónde ven ustedes que se está formando? ¿En qué región del cuerpo? O sea, a la altura de qué parte del cuerpo. Si Es vos craneal, tenés digamos, referencia al cervical. eje. Exactamente, en la región cervical, ¿sí? Forma en la región cervical, la región más o menos donde empieza a ocurrir el plegamiento del tubo neural, ¿sí? Por esa zona, para que se ubiquen. O sea, acá no lo estamos viendo porque no se ve el tubo neural, pero en esa región. ¿Sí? Mientras que el mesonefros, ¿en dónde es que se empieza a formar? ¿Y qué región del cuerpo involucra, digamos? Más lumbar, es como más a la altura torácica. Claro, desde la altura torácica hasta la lumbar, ¿sí? Y mientras que el metanefros, ¿dónde está formado? Es, digamos que si ustedes lo ven acá, como de la parte más caudal, ¿sí? Va a ser la zona de la cavidad pélvica, aunque recuerden que qué pasaba después con los riñones, ¿sí? Iban para arriba, ascendían. Entonces, posteriormente quedan en una región más lumbar. Pero si vemos al principio del desarrollo, ¿sí? En la quinta semana se empiezan a formar de la yema de esta invaginación del conducto mesonéfrico, ¿sí? En la región más caudal. Fíjense que es casi la comunicación con lo que es la cloaca. ¿Sí? Bien. ¿Y alguien se sabe cuáles son las partes de este conducto mesonéfrico, de los sistemas, del sistema mesonéfrico? Acá lo ven en esta imagen que este sí es un corte transversal.
¿Qué estructura se alcanza a tener? Sería el mesonéfro. Sí. Dijimos que era funcional hasta el segundo, casi tercer mes. Ya habíamos dicho un poco lo que era ser funcional. Entonces, ¿qué estructuras se forman? Aunque involucionen, ¿no? ¿Cuál alcanza a formarse? Alcanza a formar ¿Cómo? Los primeros túbulos excretores del mesonéfro. Se escuchó cortado, pero sí, son conductos excretores, ¿sí? Que después formaban ¿qué? En el sistema genital, en los embriones XY. ¿Se acuerdan? Son conductos de Wolf, ¿no? No, o sea, del conducto del Wolf salen estos conductos excretores que en embriones XY iban a tener relación con el aparato genital. ¿Sí? Que eran los conductos. Los que conectaban con la red de testis. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Los conductos se llaman conductos en forma de herradura o del otro lado? Más o menos, ¿no? Los conductos en forma de herradura, Genitales y ¿dónde rectos. se forman? ¿Dónde se ubican? No, el testículo. Claro, o sea que el origen va a ser otro. ¿Sí? Del otro Pero lado. bueno, los conductos en herradura se continúan con qué sistema de conductos, con qué que lo acabo de nombrar yo. Así hacemos el camino inverso. Bien. Y Conductos, esa red de testis. Los conductos epigenitales. bueno, Está bien, por ahí. los conductos epigenitales, ¿qué iban a formar? ¿En qué estructura definitiva iban a formar? El epidídimo. Conducto deferente. No. Esa red de testis se iba a comunicar con unos conductos que son los conductos eferentes. ¿Sí? Y esa es la comunicación entre el sistema genital y urinario a nivel del mesonefros. ¿Sí? En embriones XY. ¿Sí? O sea, este conducto, esta parte del sistema mesonéfrico alcanza a formar estos conductos excretores que del todo no desaparecen y llega a formar también lo que era el corpúsculo renal. Sí, hay también un pequeño glomérulo, pero no es la estructura funcional definitiva. ¿Sí? Acá se llama corpúsculo renal. Digamos que para un lado es lo urinario, pero para el otro después termina formando parte del aparato genital, en embriones XY, que son esos conductos eferentes. ¿Sí? Claro, ¿Tienen digamos dudas? que, perdón, Mati, que por ahí para hacer la diferenciación y por ahí a ver si queda más claro, ¿no? En el sistema mesonéfrico nosotros tenemos el conducto mesonéfrico o de Wolf, que es todo el conducto que corre a lo largo del embrión y que termina Ahí lo está. desembocando en el seno y que a su vez de ahí surge la yema ureteral. Pero de ese conducto van saliendo estos que llamamos túbulos excretores, ¿sí? Que es lo que recién veíamos ahí, que adquiere una forma de S y terminan en una especie de cápsula. Lo que ocurre es que desde su función en lo urinario, digamos, es muy corta y luego ya esa función no la cumple más. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Algunos de estos conductos excretores, de acuerdo a su ubicación, los más craneales, desaparecen, todo siempre hablando de un embrión XY, ¿no? Porque en el XX desaparece todo. Pero en un XY, de esos conductos que salen, de esos túbulos excretores que salen del conducto mesonéfrico, los más craneales degeneran y hay una parte de ellos, que son los que recién bien nombraban, que se denominan túbulos epigenitales, esos persisten y pasan a formar parte de lo que sería más el sistema genital, digamos, ¿no? Entonces, esos túbulos epigenitales forman los conductillos eferentes que se van a comunicar con la red de testis hacia el lado del testículo y hacia el otro lado con el conducto mesonéfrico, que ese conducto mesonéfrico a su vez se va a diferenciar en los conductos genitales masculinos, porque nosotros necesitamos que todo eso tenga una continuidad para que los espermatozoides puedan salir para el exterior.
Y ahí sí, a partir del conducto mesonéfrico, se forman todas las estructuras que ustedes nombraron. El epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador. ¿Sí? Pero eso es a partir del conducto mesonéfrico o de Wolff. Los túbulos epigenitales son esos túbulos excretores que salen del conducto mesonéfrico. No sé si aclaré la diferencia. Si no lo dicen y volvemos para atrás, ¿eh? Lo nombramos porque es como el punto de unión entre un sistema y otro, justo en esta parte, ¿sí? Igual si tienen dudas, si bien ahora es urinario, si tienen alguna duda puntual del sistema genital, también nos avisan. Igual creo que nos queda un temita más en la rueda, ¿no? No, porque ya Ah, vimos vejiga, ya lo charlamos en realidad. Este era el último tema. No sé, como decía la profe Matil, si quieren que pasemos o veamos alguna cuestión que haya quedado de la parte del desarrollo genital, masculino, femenino. No, perdón, a mí no me quedó claro lo que dijeron recién. Me re perdí. ¿Quién los es? Yo conductos. no tengo el power como para No sé si hay alguna, bueno, compartirlo. yo no lo puedo manejar, no sé si hay alguna otra filmina. Soy Lucía. Po- Yo le puedo Podemos pasar el poner rol a alguien que lo pueda compartir, porque yo no lo tengo aquí. ¿Alguna lo tiene a mano? Si no, yo veo si tengo un puerto USB de más, porque tengo todos usados. Yo tuve que ¿Sabes que entrar lo con descargo? Lo descargo y lo ponemos. Bánquenme un Dale. segundo. Mientras improvisen. No, no sé si alguna parte en particular o todo lo que dijo Juli. No sé bien qué parte no quedó clara. Claro, se van a referir al punto de unión entre el sistema Urinario y genital. sí. Siempre recordemos ¿Cuál que es? estamos hablando de embriones XY. Sí, sí, Eso sí. queda claro, ¿no? Eso me En quedó los claro. Eso XX, me quedó esa claro. parte del mesonéfro va a desaparecer. Pero en los Degenera, XY queda el parámetro. deja. Claro, exactamente, se desarrollan otros conductos. Pero en los embriones XY, esos conductos excretores que son del mesonefro, que se formaron como parte del sistema urinario, no van a involucionar y van a formar parte del aparato genital. ¿Qué parte? Los conductos eferentes, que se comunican con el testículo, con esos cordones testiculares. ¿Para qué? Y para que por ahí salgan los espermas. Ok. Capaz que, bueno, si podemos alguna imagen, queda un poco más claro. Y voy, Claro, digamos Ay, que tenemos un... Ah, perdón, Sol. ahí comparto pantalla. Ah. Que tenemos un conducto, que es el conducto mesonéfrico de Wolff, y del conducto salen algunos túbulos excretores. Esos túbulos excretores que no degeneran van a formar los conductillos eferentes que conectan el testículo, específicamente la red de testis, con ese conducto mesonéfrico. Y el conducto mesonéfrico es el que va a formar todos los conductos genitales que conectan el testículo con, con la uretra, ¿sí? Si no, el testículo hubiese quedado desconectada de todo ese sistema de conductos. Claro, porque todo deriva del mesonéfrico. Sí, Claro, todos los conductos Los genitales, conductillos eferentes. claro, los conductillos eferentes derivan de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico. mesonéfrico. Y después Perfecto. los conductos Ahí está. principales, que son el epidídimo, el conducto deferente y el conducto eyaculador, se forman a partir de ese conducto mesonéfrico que justamente está uniendo esos túbulos excretores que forman los conductos eferentes con la uretra, para que por ahí puedan salir Perfecto. los espermas. El Perfecto. punto de unión sería de estos conductos excretores con la red de testis.
Eso ya viene de otro lado, Perfecto. porque eso es del testículo, ¿sí? Es de esos cordones sexuales que se fueron diferenciando después a túbulos seminíferos o testiculares, ¿sí? A eso nos referíamos que es un punto de unión entre un Sí. sistema y otro, para que queden conectados. Claro, digamos que todo el sistema mesonéfrico primero tiene una función inicial urinaria, pero en realidad después cumple una función genital en el embrión XY. ¿Sí? O sea, digamos, su función urinaria es muy corta. Y después cumple una función urinaria, sobre todo en la conducción de esos espermatozoides para que puedan salir al exterior, ¿bien? Que puedan llegar a la uretra para poder ser eyaculados. ¿Sí? No sé si se Muchas gracias. aclaró, Lucía. ¿Sí? Sí, sí, perfecto, gracias. Y también que no lo nombramos, a partir del conducto mesonéfrico, en la unión del conducto deferente con el conducto eyaculador, ¿qué se forma? La vesícula seminal. Bien. ¿Y todo eso dónde desemboca el conducto eyaculador? La uretra. Bien, perfecto. Y de la uretra sí ya puede salir Sale. por el pene, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Y por qué se diferencian los conductos o el sistema mesonéfrico en un embrión XY? Digamos, ¿por qué se diferencia y no degenera? Por la presencia de la testosterona y de la antimoniana. Bien. Bien en parte, porque, a ver, ¿alguien puede hacer una aclaración respecto a eso? ¿Qué pasa con la testosterona y la hormona antimuleriana? ¿Qué función cumple cada uno? Cada hormona. ¿En referencia a las células, de vos? ¿O En referencia a a los a cómo la son el producto? diferenciación o degeneración de conductos o de sistemas. ¿La hormona antimuleriana qué función tiene? De generar el paramesonéfrico, conducto Bien. paramesonéfrico. O sea que la hormona antimuleriana, su función es, digamos, que los paramesonéfricos no se diferencien. Entonces, el Ujú. mesonéfrico se diferencia por acción de qué hormona. La testosterona. Exacto. ¿Sí? ¿Y la testosterona, quién la produce? Las células de Las células Leydig. de Leydig. Bien, las células de Leydig. ¿Que las células de Leydig dónde se ubican? Entre Ay, quedaban entre los los conductos conductos en de herradura. herradura. Entre los cordones en herradura, perfecto. ¿Y la hormona antimuleriana quién la produce? Las células de Sertoli. ¿Que dónde se ubican? Eh, Dentro de los ¿Sí está? conductos. Sí. Bien. en la red de testis. No, en los cordones en herradura. ¿Sí? También. Ah, ok. ¿Sí? Los cordones en herradura. Que los cordones en herradura van a tener células de Sertoli y otras células que son muy importantes. ¿Cuáles son? Eh, ¿Los espermatogones puede ser? Exacto. Sí. Y estos cordones en herradura, en un individuo que llega a la pubertad, en un individuo XY que llega a la pubertad, ¿en qué estructura se van a transformar? Conductos eferentes. ¿Cuáles son los conductos eferentes? Ahí están marcados en azul, son los que conectan el testículo con los conductos genitales, con los conductos genitales. Los, los cordones testiculares en herradura, ¿qué van a formar? ¿Dónde se forman los espermatozoides?
que adquieren una luz. ¿Se acuerdan? Bueno, lo decimos, ¿no? Túbulos seminíferos, ¿sí? Van a formar los túbulos seminíferos en un individuo en la pubertad. ¿Bien? Los túbulos seminíferos tienen tanto espermatogonias o, bueno, espermatocitos como células de Sertoli. De ahí, de esos túbulos seminíferos, se van a formar los espermatozoides y por la luz van a salir. ¿Y a qué conducto van a llegar que está dentro del testículo, que lo acaban de nombrar? Referente. Esos conductos pequeños que están en la médula del testículo. RT testis. RT testis, y de ahí van a llegar a conductos eferentes, epidídimo, conductos deferentes, conducto eyaculador. ¿Sí? Piensen en ese caminito. Ujú. Tienen que hacer los espermatozoides. Y yo hago una pregunta más, si quieren los dejo para que siga otro, porque dijeron, la presencia de testosterona genera la diferenciación de los conductos mesonéfricos a genitales masculinos, a conductos genitales masculinos. ¿Solo la presencia de testosterona va a generar eso o se necesita algo más para que se produzca la diferenciación? Pensando un poco en el práctico para los que lo tuvieron. Claro, ya no hablaríamos de conductos, ¿no? De otra parte del sistema. De los receptores hormonales para que... Sí, sí, ni hablar que tiene que haber receptores para todas las hormonas, pero los conductos se desarrollan gracias a una hormona y hay otra parte del sistema que se desarrolla gracias a otra. No sé si estás preguntando eso, Juli, ¿eh? No, iba para lo que dijo Lucía. Ah, De que la presencia de la hormona sola no es no alcanza. lo único necesario, se necesitan los pobre, receptores. encima le di la respuesta. Para que, perdón, capaz que mi pregunta fue medio rara. No, Para que la hormona haga contacto con el receptor y genere la respuesta. Si no hay receptores o los receptores no son funcionales, la presencia de esa hormona no va a generar el efecto, ¿no?, que estamos hablando. Me Por callo. el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, por lo que vimos en el Claro, por práctico. ejemplo, claro. puede ser, sí. No, yo pensé que te referías a la dihidrotestosterona, que da Puede ser, ya diferenciación de genitales. claro. ¿Hay alguna otra duda de aparato urinario? ¿De sistema urinario? Si quieren, no hay problema, seguimos con genital, pero pues como para ver si cerramos un poco eso, no se ve en el práctico. Tomamos el silencio como un no, y en el chat también. A mí los silencios me ponen re mal. Pero bueno, entendemos entonces que no hay dudas de urinario. ¿De De mi genital parte tienen no, alguna chica. otra duda? ¿Cómo? Que no, a mí me quedó todo claro, Bien. gracias. ¿Y genital? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Un poco arrancamos por acá por la relación que tenía con urinario, pero si quieren hacer otra pregunta de genital. No, yo quería preguntar en cuanto a las patologías o correlaciones clínicas como las ponen en RANG, pensando en el parcial, ¿vamos a ver más que nada la parte de intersexualidad o también alguna otra patología? No, las patologías que se pueden llegar a preguntar son las que se ven en el práctico. En este caso, como bien dijiste, es intersexualidad. ¿Sí? Dimos el ejemplo de SIDA, que es del síndrome de insensibilidad a los andrógenos, pero hay otras, pero es sobre intersexualidad. ¿Sí? Pero es este razonamiento que nos hacía recién Juli. ¿Qué estructuras se forman o no en función de si tenemos o no receptores, hormonas? No vamos a preguntar sobre SIA o déficit de alfa-5 reductasa, eso no. Sí. Yo hago una intervención respecto a esto, ¿no? Que bueno, no sé si todos tuvieron el práctico ya, pero bueno, un poco es algo que
espero que... ¿Quién lo preguntó, Lucía? Sí. Bien. No, esto de por ahí pensar, y que de última lo podemos charlar ahora, en si es considerada una patología o no. No, eso no quise decirlo como patología, o sea, eh, hablaba de las otras que mencionaba el Langman, esto lo vimos ayer en el práctico con vos, de hecho, y quedó súper claro, Bien. pero quería saber si era como lo que se podía abarcar en el caso del parcial. Nada Sí, más. un poco la idea es esto, ¿no? Que ustedes comprendan la lógica de cómo es el desarrollo hacia un genital indiferenciado, hacia masculino o hacia femenino, teniendo en cuenta las hormonas, si está el receptor presente, si no está presente, etcétera, y que ustedes puedan, digamos, razonar qué ocurriría en esas situaciones, ¿sí? Que como bien dijimos en el seminario y después lo retomamos en el práctico, digamos, son variaciones dentro de las posibilidades y que si bien por ahí, esto para remarcarlo por ahí, quien no tuvo el práctico, no pudo ir, si bien en el libro los consideran trastornos del desarrollo, lo que fuera, en realidad se está como luchando, ¿no? Intentando de que esto no sea considerado una patología, sino, bueno, inclusive hay un artículo del colectivo Intersex que habla de cómo ellos lo viven, cómo ellos lo sienten y cómo ellos quieren ser tratados. Entonces, bueno, por ahí traer a colación eso para que les quede ahí dando vueltas y pensándolo, ¿no? Por ahí no sé si alguien quiere No, decir algo. inclusive la visión binaria que tenemos hasta de lo genético, de lo cromosómico. No es que XY es masculino, XY es XY y va a dar lugar, si todo se da de determinada manera, al desarrollo de un sistema. ¿Sí? Pero no es que el XY es masculino o macho, como XX es hembra o femenino, ¿sí? Sino es tener un aspecto, una idea binaria de lo cromosómico. Esas son ya construcciones sociales, ¿sí? Obviamente para a veces agilizar un poquito y sabemos que eso está homogenizado y bueno, y lo usamos así, pero no es así, no es que XY es macho. De hecho, la nueva guía de salud sexual y reproductiva que usamos en FSH1 ya habla de sistemas, por ejemplo, que incluso a veces puede desarrollarse de una manera intermedia o ambigua cuando hablamos de genitales, por ejemplo. No, Y de mañana, hecho, yo tengo un práctico mañana, así que no sé si hay alguien del práctico de mañana, pero bueno, ya vamos adelantando algo. yo tenía entendido que había casos de machos XX, por ejemplo, De donde XX. tienen una copia doble de un gen, ¿no? Y que se desarrollan igual en machos, aunque sean XX, por ejemplo. A ver, de nuevo, no sería macho, sería un tema cromosómico, pero ¿cómo dijiste? XX. Claro, machos XX que tienen una copia extra de un gen que es SOX9, que, digamos, se desarrollan en machos, Se pero no desarrollan de tienen, una manera, no sería macho y hembra, se desarrolla de una manera. claro, Todos los orígenes de todas las intersexualidades no los conocemos. Damos un origen de CIA o manejamos obviamente algunos ejemplos, pero son todas intersexualidades. No quiere decir igual macho o hembra, sino que puede tener una carga cromosómica X o una cantidad de hormonas determinada que va a dar lugar al desarrollo de un sistema, que a veces puede no ser un sistema como lo conocemos completamente. Puede haber alguna situación intermedia. Por ejemplo, Langman habla de lo que son las hipospadias, cuando no se termina de cerrar, ¿sí?, la uretra peniana con los pliegues ureterales, y ahí eso puede hacer parecer como una vagina. Pero eso no quiere decir que tiene genitales femeninos, ¿sí? Tiene genitales intermedios. Tenemos que entender lo que es intersexualidad desde el punto de vista biológico. Todo lo demás es construcción social. Hay un montón de ejemplos igual también. Hay un caso que se da que genitales externos masculinos con un cariotipo XX, que yo conozco un caso que es por una traslocación, o sea, parte del cromosoma Y chiquitito puede estar traslocado en el X y entonces el gen SRI, ¿sí?, pasa, digamos, y vos lo que ves en un cariotipo por ahí a grandes rasgos son dos cromosomas XX, pero uno de esos dos cromosomas X está portando el gen SRI. Ese es un caso. No sé, Lili, si vos conocés otros casos.
Hola a todos. Lo que estás diciendo, Emily, es cierto, pero también se sabe que la sexualidad es tan compleja que ya no es que digamos que los genes que la van a determinar están solo en el X, en el Y, sino que ya en algunos autosomas hay genes que interactúan con otros y que van a definir lo que es la sexualidad. Pero es cierto, esto del gen SRI, si está presente, es suficiente para que haya un predominio, entre comillas, de características compatibles con lo que se conoce como el sexo masculino, ¿no? El sexo biológico masculino. O sea que tan importante es este gen que puede determinar estas características. Y además de eso, porque el gen que acaba de nombrar la estudiante, ¿cuál es el nombre de la Elizabeth. estudiante que lo nombró? Elizabeth, Elizabeth. Sí, bueno, ese es un gen que está en los autosomas. claro. ¿Mm? Sí, Así que que sí, acá es dice que es complejo, un regulador es de la muy complejo. transcripción. Exactamente, es muy complejo. El tema de la sexualidad ya no es que están todos los genes solo en el X o en el Y, sino que hay otros genes que interactúan y tienen que ver con el fenotipo que va a determinarse, ¿no? Sí, igual obviamente no, el objetivo ni del práctico ni de este núcleo es, Claro. digamos, está buenísimo que tengan sus inquietudes y dentro de lo que conozcamos nosotros o bueno, podamos averiguar, contestarlas, pero bueno, un poco volviendo a la pregunta que habían hecho antes, es esto, es más que nada que ustedes entiendan la lógica de diferenciación, ¿no? De que esto arranca en embriones con cualquier dotación cromosómica de la misma manera y que distintos factores, la presencia del gen SRI o no, la presencia de una hormona o no, se va a diferenciar hacia un fenotipo o hacia otro. Entonces, que ustedes entiendan esa lógica y entendiendo esa lógica pueden entender, por ejemplo, el caso del práctico de Matilda, ¿no? Un poco esa es la idea, que a nosotros lo que nos interesa es entender la embriología, ¿no? Entonces, este caso lo traemos a colación, el del práctico, como para poder desandar ese camino e ir entendiendo por qué Matilda, digamos, en sus hallazgos de imágenes, se ve lo que se ve. ¿Bien? Acuérdense los que ya tuvieron y las que ya tuvieron práctico, ese cuadrito que hay para completar, que ahí marca bien las estructuras que son indiferenciadas, iguales más allá de la carga cromosómica, y cómo van diferenciando según XY, XX y por supuesto hormonas. Ese cuadrito está muy lindo, es un buen resumen para ir repasando todas esas estructuras, ¿sí? ¿Qué cuadrito, profe? Está en la planificación del trabajo práctico. No sé si ya lo tuvieron o no, pero igual está en Ah, el el que campus. teníamos que completar. Ah, perfecto. Claro, eso es a modo de repaso incluso también, de completarlo cuando ya lo tienen al tema y lo van completando. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, cordones sexuales primitivos, embrión XY, ¿qué formaría? Sí, la verdad que es muy bueno. Sí, digamos que si pueden explicar todo ese cuadrito, el tema lo Lo tienen súper tienen, sabido. sí. Y bueno, obviamente que pueden usar el foro la realidad es que no lo están usando. O sea, no hay ningún tipo de preguntas. En FSH1 sirvió mucho, hicieron muchas preguntas, pudimos ahí aclarar dudas y la realidad es que ahora yo creo que lo revisé ayer y no está muy activo. Inclusive el del núcleo 4 que nosotros estuvimos ahí con ese núcleo tampoco hubo una sola pregunta. Así que aprovechen las vías de comunicación con nosotros, ¿sí? Y los chats por comisión. También, obviamente. Mm, sí. Bueno, no sé, gente, ¿hay más dudas? ¿Quieren preguntar algo en particular? No, gracias. Ya este es como el último, para estoy perdida, no, es el último núcleo más embriológico, ¿no? Sí, ya después viene embarazo y parto, que bueno, tiene más de fisiología, cambios físicos. Sí. Así que bueno, este es el último tironcito más embriológico.
ya formamos a casi todo nuestro feto. Ya está por nacer. Está casi todo formado. Ahora vamos a controlar a la La persona persona gestante gestante. y que nazca. Y ya lo entregamos a la materia de segundo año, que es NCD, Nacimiento, Crecimiento y Desarrollo, para que ahí sigan aprendiendo un poco más sobre eso. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? No tiene nada que ver con o sea, con esto, pero en el examen parcial yo lo aprobé donde, ¿cómo se llama la consulta? Ay, no me acuerdo cómo La se llama. revisión. La revisión. Bueno, lo terminé aprobando en la revisión y cuando me fijé las notas como que sigue diciendo el 5. Pero no aparezco en el recuperatorio, en los estudiantes habilitados del recuperatorio, no me preocupo, o sea, eso queda así. No, porque no volvimos a subir la lista con las notas modificadas. Ya las modificamos nosotros en nuestras listas y si no estás en el recu Es porque ya están aprobaste. modificados, sí. Bueno, gracias, me quedo tranquila. Sí, quédate tranquila. Para mí tendrías que ir a rendir de vuelta, por las dudas. Para repasar un poco más. Es broma. ¿Lara? No. ¿Cómo es tu nombre? Sofía, Tía. Ah, no. Bueno, ¿alguna otra duda? No. ¿No? Bueno, entonces, ¿vamos yendo? Nos despedimos.